la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, y su esposa llamada Isabel era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de un grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande y muchos más se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Por medio de él muchos hijos de Israel volverán al Señor su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿quién me lo puede asegurar? Yo soy viejo y mi esposa también. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que tiene entrada en el consejo de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se demorara tanto en el santuario. Cuando finalmente salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Intentaba comunicarse por señas, pues permanecía mudo. Al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Durante 5 meses permaneció retirada, pensando: ¿qué no ha hecho por mí el Señor? Es ahora cuando quiso librarme de mi vergüenza. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios hoy nos dirige. Ya hoy miércoles, en la tercera semana del tiempo de Adviento, tiempo de esperanza y tiempo de preparación para la Santa Navidad que ya pronto se avecina. Hoy estamos, hermanos y hermanas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25, hermanos y hermanas, donde el ángel Gabriel le anuncia a Zacarías que va a tener un hijo con propósito divino. Es el anuncio del nacimiento milagroso de Juan el Bautista. Y para nosotros, hermanos y hermanas, motivo de bendición, porque con este episodio que acabamos de leer tan largo, hay grandes mensajes para este tiempo, para cada uno de nosotros, en términos de la fe, de lo dócil que tenemos que ser en la fe, de la confianza que tenemos que tener en la fe. Ninguna persona, hermanos y hermanas, creyente en Jesucristo el Señor y sobre todo en el nacimiento espiritual de Jesucristo en nuestros corazones para esta Navidad, debe encontrarse en una lucha interior con Dios.
A veces la insistencia y la perseverancia, la constancia en la fe, hermanos y hermanas, no se hace porque tengo dudas, no se hace porque tengo sospechas de que Dios escuchará mi súplica o de que Dios será capaz de hacer cumplir su palabra en mí. Cuando perseveramos, cuando insistimos, cuando somos constantes en la fe, hermanos y hermanas, es cuestión de que no niego, sino que afirmo. No dudo, sino que estoy convencido. No estoy en forma incrédula delante de Dios, estoy como creyente. Y hoy tenemos esos dos grandes contrastes como de lucha interior, hermanos y hermanas, en Zacarías, que lo vemos como un hombre de fe, pero lamentablemente con una lucha interior, una fe débil, una fe que no alcanza, hermanos y hermanas, aquello de la fe que sana, la fe que salva. Y en contraste tenemos a su esposa Isabel, hermanos y hermanas, que ella sí es dócil en su fe, dócil en la espera, dócil en la confianza. Ella no está en lucha interior. Ella está totalmente confiada en que en algún momento Dios hará su parte en mi vida. Vamos a verlo desde ese punto de vista hoy, la palabra de Dios, hermanos y hermanas, y esta es la idea fuerza que nos va a ayudar a entender la reflexión del mensaje de la palabra de Dios para todos nosotros. Mantengamos la confianza en un Dios que actúa desde lo imposible. Vamos a confiar siempre que Dios actúa desde los imposibles nuestros para hacer todo posible. Hermanos y hermanas, el nombre de Zacarías significa Dios recuerda. El nombre de Isabel significa su juramento. Combinamos los dos nombres y ¿qué dice? Dios recuerda su juramento para Zacarías, para Isabel y sabes tú, también para nosotros. El nombre de Juan por el otro lado significa ser fiel a Dios. Igual para nosotros, hermanos y hermanas, tiempo de Navidad y este tiempo de Adviento en preparación, seamos fieles a nuestro Dios porque Dios recuerda su juramento. Y el juramento de Dios es que somos hijos de Él, de que Él es nuestro Padre, de que Él tiene misericordia, de que Él está a nuestro favor y hará todo lo posible, hermanos y hermanas, por atender nuestra súplica, nuestra necesidad en el momento en que invocamos su nombre. Hermanos y hermanas, hasta ese momento en que se aparece el ángel Gabriel a Zacarías y le anuncia el nacimiento milagroso de ese hijo que va a tener dentro de una situación imposible, ¿sabes tú qué? Dios había estado en silencio por 400 años. No había suscitado en todo Israel un profeta. Por eso es que decimos que Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento. Pero no había habido por parte de Dios una actividad a través de los profetas. Y esto es una bendición para aquel momento porque Dios recuerda su juramento, hermanos y hermanas, y porque sobre todo es fiel. Aquí tenemos que recordar, hermanos y hermanas, que la palabra nos describe que tanto Zacarías, que era sacerdote, como Isabel venían, hermanos y hermanas, de tribus sacerdotales, venían de clanes, de familias sacerdotales, que es otro buen punto. Quiere decir que ahí había fe, quiere decir que ahí había respeto y temor reverencial por las cosas de Dios. Y sobre todo, hermanos y hermanas, se describe que tanto Zacarías como Isabel, la vida de ellos confirmaba su salvación. Importante. Cuando la vida mía y lo que yo estoy haciendo va en el camino de Dios, estoy cumpliendo con lo que Dios me pide, tal vez no un 100%, ¿verdad? Porque somos imperfectos, pero hay más de confianza en mí, en las cosas de Dios, que de desconfianza. Hay más fe en mí que incredulidad en muchos momentos. Es bueno recordar ese versículo de hoy, hermanos y hermanas, el 6, que nos dice qué tipo de personas eran ellos. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y las leyes del Señor. Esa es nuestra esperanza, hermanos y hermanas, que nosotros seamos fieles cumplidores de la palabra de Dios, de lo que Dios ordena a través del cumplimiento de su voluntad,
lo que quiere decir que estamos formándonos, lo que quiere decir que estamos en el camino correcto, lo que quiere decir, hermanos y hermanas, que esperamos, porque la persona que cumple lo que Dios manda en la voluntad de Dios, espera en confianza, es dócil para recibir lo que Dios tiene que traer. Pero, hermanos y hermanas, todos sabemos que había una tragedia en la vida de estos dos personajes. Una tragedia en el sentido de que Isabel era estéril, hermanos y hermanas. Y esto era causa de humillación para Isabel, era causa de humillación también para Zacarías. Hay mucho envuelto en este tema de la esterilidad en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en ese primer siglo, hermanos y hermanas, y sobre todo en las condiciones de religión, de fe y de cultura de aquel momento. Un padre que no podía tener un hijo, hermanos y hermanas, no tenía descendencia, no se extendía el nombre de su familia, no tenía herederos, y eso es un escándalo, hermanos y hermanas, eso es una tragedia. De hecho, en muchos momentos la ley disponía que si una esposa no le podía dar un hijo a su esposo, que entonces buscara una esclava y tuviera relaciones con esa esclava de manera que pudiera, pues, hermanos y hermanas, darle continuidad a su apellido y tener un heredero. Ese fue el caso de Abraham con Sara, que tuvo un hijo llamado Ismael, que era el hijo de la esclava, porque Sara no pudo darle un hijo en aquel momento. Entonces había ya una indignidad por parte del hombre, pero también había una indignidad y una humillación por parte de la mujer, hermanos y hermanas. El vientre seco se veía como un castigo de Dios, se veía como una indignidad, se veía como una razón de humillación para la mujer. Quiere decir que estaban dentro de una situación desgraciada ambos, hermanos y hermanas, de no tener familia, y el tiempo se estaba acabando, porque era una mujer anciana y él un hombre anciano. Ya todo está seco en materia de lo reproductivo, y habían perdido la esperanza, la gente, de que ellos pudieran tener el favor de Dios. Aquí es que está la bendición, hermanos y hermanas. Por ahí es que vemos a Dios actuando. Y un día, hermanos y hermanas, en la oración constante, diaria, en la oración de fe que tanto Zacarías como Isabel le llevaban al Padre Dios del cielo ante el altar, de poder tener un heredero, de poder tener una familia, de poder tener un hijo, de poder prolongar su nombre, hermanos y hermanas, increíblemente se cumple. ¿Para qué? Para restituirlos a los dos, para que se acabe la humillación que están sufriendo, para que nadie diga que son castigos de Dios o que han cometido un pecado y por eso es que no pueden tener familia, sino para que el mundo sepa que Dios contesta la oración, y sobre todo que se ha fijado en ellos, que se ha fijado en que tienen dignidad, y que Él va a hacer lo posible por darle cumplimiento fiel a esa petición. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Dios los saca de la humillación. Dios ha recibido aquella oración y la cumple, hermanos y hermanas, complace. Dice el versículo 13 que el mensaje del ángel Gabriel fue: tu oración ha sido escuchada. Eso es fe, hermanos y hermanas. Cuando tú y yo oramos, Dios acoge la súplica. Tu oración ha sido escuchada ya en primer lugar. Tengamos eso en conciencia. Este hijo que les nace a Zacarías y a Isabel, hermanos y hermanas, será un nazareo. Y un nazareo es un hombre consagrado a Dios. Será un hombre, hermanos y hermanas, como Sansón, que fue también un nazareo, de acuerdo al libro de Jueces, capítulo 13, versículo 5. Estas personas nazareas, hermanas y hermanos, se consagraban a Dios por un tiempo limitado, o a veces, hermanos y hermanas, definitivamente. Eso está bien claro en el libro de Números, capítulo 6. Pero hoy aquí, el versículo 15 al 17 nos hace saber el tipo de hijo, la misión de ese hijo que viene al complacerlos a ellos, porque tiene un plan de Dios. Porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor, no beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Quiere decir que Juan viene no solamente a hacer felices a Zacarías y a Isabel, porque
ahora tenemos familia, sino que también viene con un plan de Dios. El Hijo viene, pero tiene propósito divino, tiene misión que viene por parte de Dios. Dice el versículo 16 que por medio de él muchos hijos de Israel volverán al Señor. Gloria a Dios, su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, que ya habíamos discutido aquí. Reconciliará a padres y también a hijos, y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso también lo hemos discutido aquí en el tiempo de Adviento, en preparación para la Navidad. Pero tengamos en mente, ahí está clara la misión de Juan. Este no es un hijo que viene solamente porque déjame hacer feliz a Zacarías, a Isabel. Este es un hijo porque está incluido dentro del plan de la salvación. Sorprende, hermanos y hermanas, esa pregunta de Zacarías. Sorprende muchas veces en nosotros al elevar nuestras oraciones a Dios, al declararnos personas de fe, de comunión, de confesión, de vida sacramental, de vocación cristiana. A veces esa duda, esa sospecha, esa lucha interior está en el versículo 18. ¿Quién me lo puede asegurar? Dios mío, ¿quién me lo puede asegurar? Hermanos y hermanas, el ángel le ha declarado, aquí la pregunta es, ¿cuántas veces al día a Zacarías se le apareció un ángel como mensajero de Dios? No se aparece cada rato, hermanos y hermanas. Esto es una cosa impresionante, claro. Aquí dice la palabra que cuando el ángel se le aparece, hermanos y hermanas, a Zacarías, en el versículo 12, Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pues claro, si un ángel no se le aparece a uno todos los días, ya con la aparición de un ángel, hermanos y hermanas, ¿qué tú crees? ¿Te habrán escuchado a ti la petición? ¿Te habrán escuchado a ti la súplica? Se me aparece un ángel y dice que es mensajero de Dios. ¿Tú no crees que te han respondido a lo que tú esperabas? ¿Quién me lo puede asegurar? Esa pregunta del versículo 18 es importantísima para nuestra fe, para esa lucha interior. Porque esa es la duda de nosotros, esa es la sospecha de nosotros. ¿Quién me lo puede asegurar? Pero él había estado orando por su hijo, hermanos y hermanas. Aquí nos preguntamos en reflexión y en meditación, hermanos y hermanas, ¿has orado tú de esa manera como Zacarías? Porque esto revela mucho de qué tipo de oración, el modo de oración que le dirigía Zacarías a Dios. Es decir, le hemos pedido algo a Dios, pero realmente no hemos creído que Él nos lo pueda conceder. Hoy tenemos que resolver esa pregunta en meditación, en reflexión y en examen de conciencia. ¿Le he pedido yo algo a Dios? Y sigo con unas dudas y unas sospechas de que yo no sé si Él me lo cumplirá. Yo no sé si Él me va a complacer. Yo no sé si Él lo puede hacer. Estás luchando. Estás en guerra espiritual. Estás en contradicción, hermanos y hermanas. Eso es lo que tenemos que superar. Ese se podría decir, hermanos y hermanas, que es uno de esos momentos por los cuales nosotros no recibimos lo que esperamos de Dios. Porque no es un problema de Dios que es impotente o que no existe. Es un problema mío en mi interior que la fe, aunque tengo fe, no creo. Tengo una fe inmadura. No tengo, hermanos y hermanas, la visión de ver que las cosas pueden pasar, ¿no? Y aquí hemos hablado acerca de eso, de la visión sobrenatural, toda esta historia de la Navidad. Hay que tener visión sobrenatural para entenderlo. Hermanos y hermanas, que el Adviento nos ayude a tener esa visión sobrenatural de lo que es capaz Dios de hacer. Alejemos la duda, la sombra de dudas, las sospechas, hermanos y hermanas. Vamos a creer y tengamos estos principios, hermanos y hermanas, en mente, porque esto es lo que son instrumentos que logran hacer que Dios se haga presente en mi vida, que actúe en aquello que yo no puedo, que me dé las fuerzas en medio de mi debilidad, que me conceda el gozo y la alegría en medio de mi tristeza. Míralo así, hermanos y hermanas, desde ese punto de vista.
Eso es lo que podemos llamar un problema de fe. A veces, como Zacarías, hermanos y hermanas, oramos a Dios de esa manera y con esa misma actitud interior. Verifiquemos la actitud interior de mi fe. Mira lo que dice y escucha lo que dice el versículo 19. El ángel le contestó, y esto es serio, hermanos y hermanas, yo soy Gabriel. O sea, date cuenta de quién te está hablando. O sea, yo soy el ángel o el arcángel Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios. Y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra. Pues, hermanos y hermanas, esa es la consecuencia. Trae consecuencias la sospecha ante Dios, la duda ante Dios, la falta de credibilidad de precisamente que, hermanos y hermanas, de la palabra de Dios, del poder y de la autoridad de la palabra de Dios. Gabriel, hermanos y hermanas, fuertemente y ayudando a Zacarías, habla sobre el poder de la palabra de Dios. Lo que le está diciendo Gabriel a Zacarías nos lo está diciendo a nosotros. La palabra de Dios hace lo que dice. Llevemos eso al corazón, al interior. La palabra de Dios hace lo que dice, porque la palabra de Dios no es palabra humana. La palabra de Dios no tiene la debilidad de nosotros. La palabra de Dios es divina. La palabra de Dios tiene autoridad, se cumplen. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, tiene en sí misma garantizado el sello de Dios, tiene autoridad. Esta palabra que tú y yo meditamos diariamente, si tenemos fe, lleva el sello de Dios, lleva la autoridad de Dios, cumple lo que dice, hermanos y hermanas, hace lo que dice. Eso es proceso de vencer la lucha, conquista la lucha con la misma fe, conquista la división entre aceptar la fe y negar las cosas de Dios. Tenemos que reconciliarnos. Es una batalla interior, hermanos y hermanas, por eso a veces hay lucha interior, lo cual tenemos que vencer en el camino de la vida. Así también las cosas tenemos que pensar a veces, hermanos y hermanas, que lo que yo diga no tiene importancia. Lo que yo diga no tiene importancia. Piensa en eso por un momento. Lo que yo diga no tiene importancia. ¿En qué sentido estamos diciendo esto? Pues, hermanos y hermanas, porque a veces lo que yo digo refleja mi falta de fe. Que no tenga importancia ante los ojos de Dios, hermanos y hermanas, estas sospechas nuestras, esta incredulidad nuestra, esta duda, esta falta de lealtad, de estar convencidos de lo que Dios es capaz de hacer, que no tenga importancia. Y Dios nos ayuda, como hace el ángel con Zacarías, porque aunque hay una importancia en corregirlo, hermanos, si le hiciera caso, pues ya, entonces no vamos a cumplir, porque tú no tienes fe. Pero el ángel le garantiza, esto se va a cumplir, porque aquí es mucho más que tú te vuelvas un papá, es mucho más que Isabel se vuelva una madre, es mucho más que tú te vuelvas un heredero, es mucho más que Isabel salga de la humillación. Todo eso va a ocurrir, pero esto tiene que ocurrir porque esto es plan de Dios, esto viene de parte de Dios y tu hijo es el precursor del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Fíjate cómo es la fe. Así las cosas entonces, hermanos y hermanas, convencidos de algo, que la palabra de Dios sí afirma lo que tiene. La palabra de Dios afirma lo que tiene. Y Dios nos habla, hermanos y hermanas, por medio de su palabra. Amén. Por eso leemos la palabra de Dios todos los días, por eso la meditamos. Algo tiene que nacer en nosotros, algo tiene que estar germinando en nosotros. Algo tiene que estar siendo transformado. El versículo 20 de hoy, hermanos y hermanas, nos recuerda que la incredulidad es siempre muda. Y quiero hablar un poquito sobre eso. La incredulidad es siempre muda. Ese versículo 20 tan fuerte, hermanos y hermanas, donde el ángel asegura que sus palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú por no haber creído te vas a quedar mudo.
no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra. Porque el que niega, hermanos y hermanas, merece estar en silencio, merece no hablar. El que no tiene nada bueno que decir de Dios, de la fe, de José, de María Santísima, de Jesucristo el Señor, merece estar mudo, hermanos y hermanas. Merece estar callado y merece estar en silencio. Y eso es lo que vemos nosotros que le pasa a Zacarías. Si no vas a proclamar lo bueno que ha ocurrido y te vas a salir de este santuario por ahí a decir que yo creo que un ángel vino, yo creo que me dijeron esto, pero no estoy seguro. O sea, si vas a salir de aquí, no a dar una proclamación de convicción, sino a estar regando sospecha e incredulidad o hasta negar, cállate la boca. No menciones nada. Yo lo entiendo desde esa forma. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el que no tiene fe debe permanecer en silencio, porque niega, punto. Hay muchos que están expresando, hermanos y hermanas, con gran abundancia en su vocabulario, su incredulidad. Y no solamente hay gente que están en plena Navidad y en cualquier temporada del año, de las cosas de Dios que celebramos en la sociedad, con gran y abundante vocabulario, hermanos y hermanas, pues proclamando su incredulidad. Y no solo eso, hay quien los escucha, hay quien se sienta con ellos en la mesa a tomarse el café, hay quien tienen tiempo para escuchar la proclamación negativa, las sospechas y las dudas de la presencia, de la obra, del poder de Dios. Aquí hay un mensaje encerrado para todos nosotros, hermanos y hermanas. En este final del Adviento debemos escuchar a los que creen en Dios. Busca a los que creen en Dios. Habla, comparte, escucha a los que tienen testimonio y proclaman las grandezas del Señor y las maravillas del Señor. Por eso veneramos a la Virgen María, porque no niega, sino que acepta. Por eso escuchamos a Jesucristo el Señor, porque no niega, está convencido, hermanos y hermanas. Eso es lo que tenemos que buscar. Y debemos escuchar a los que creen verdaderamente en Dios y a los que tienen fe, porque esos son los que tienen verdaderamente algo que decir, algo sustancial, algo que me hace crecer, algo que me añade valor, algo que me saca de dudas, que aleja la sospecha. Escúchalos a ellos. Finalmente, hermanos y hermanas, los versículos 24 y 25 son la moneda opuesta. Hemos estado discutiendo hasta ahora la primera parte del Evangelio, que es la situación de Zacarías, que es contraposición. Pero en Isabel no es la actitud de Zacarías. Isabel no está luchando en la fe. Isabel está convencida y es mujer, hermanos y hermanas, es dócil en la confianza. Isabel sabe que Dios existe, que Dios obra, que Dios ha escuchado, que aunque ocurrió en la vejez, ¿por qué lo voy a poner yo en duda? O sea, Isabel nos da un tremendo ejemplo, hermanos y hermanas. No me lo concedió cuando era joven, no me concedió el hijo cuando podía tener las fuerzas para criarlo, verlo crecer, porque más o menos hay una diferencia de 20 años entre mi hijo y yo, pero se lo da en la ancianidad. Y Isabel no se pone a estar con cosas, lo aceptó. Iba a morir pronto porque es viejita. Y a lo mejor no veía a su hijo totalmente desarrollado, pero le da gracias a Dios. Mire, esos versículos finales son de bendición de parte de esta mujer, hermanos y hermanas, para cada uno de nosotros. Y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Durante 5 meses permaneció retirada, pensando. Al igual que María, se llevó todo esto al corazón. ¿Quién no ha hecho por mí el Señor? ¿Qué no ha hecho por mí el Señor? Gloria a Dios. Eso es lo que hay que escuchar. Esos son los que proclaman las grandezas del Señor, como Isabel, no como Zacarías, no. ¿Quién me lo puede asegurar? No. Mira lo que dice de ella. ¿Qué no ha hecho por mí el Señor? Gloria a Dios. Y más todavía, es ahora anciana yo. Es ahora en mi vejez, es ahora cuando me quedan pocos años de vida, donde quiso librarme de mi vergüenza. Pero da gloria a Dios. Esa actitud es la nuestra.
Dios tardará, hermanos y hermanas, pero Dios no olvida. Dios tarda, pero Dios no olvida. La posición de Isabel, hermanos y hermanas, es muy distinta a la de su esposo Zacarías. El versículo 25, hermanos y hermanas, nos da seguridad de eso a ti y a mí. No lo olvidemos nunca. Medítalo hoy, nos debe acompañar todo el viaje de la Navidad. Vamos a concluir, hermanos y hermanas. Bello mensaje de Dios para nosotros hoy miércoles, hermanos y hermanas, del tiempo de Adviento. Mira, finalmente, en conclusión, con su mudez y con su silencio, Zacarías anunciaba y era signo de la autenticidad de la promesa anunciada. Fíjate, le sirvió el regañito, le sirvió, hermanos y hermanas, el castiguito de quedarte mudo y en silencio, de que eso revelara a los demás. Eso era un signo auténtico de la promesa anunciada de que iba a ser padre. Y así, hermanos y hermanas, es que Dios prácticamente obliga a Zacarías a guardar silencio profundo ante la revelación del mismo Dios, porque lo que estás hablando no te ayuda, porque lo que estás hablando cada vez te enredas más, porque lo que estás hablando es duda, es sospecha, es incredulidad, no estás convencido, eso te ata cada vez más. Cállate la boca. ¿Lo entendemos, hermanos y hermanas? Lo entendemos, lo estamos actualizando, porque realmente se le ha revelado Dios a él, hermanos y hermanas. Ahora bien, tanto Zacarías, por su mudez, hermanos y hermanas, y por este silencio, e Isabel, que permaneció retirada pensando por 5 meses, nos recuerda también que Dios obró, que Dios actúa, pero es de una forma distinta, no fue con sospechas. Ella se abrió, ella fue dócil, recibió, y guardo todo esto en mi corazón y lo sigo meditando. 5 meses, hermanos y hermanas, entendiendo el misterio. 5 meses ahí con esa seguridad y viva en la fe. 5 meses que se los dedicó completo al anuncio milagroso de su hijo, a la obra de Dios, a que la liberó de la humillación en la que se encontraba. Ese testimonio de Isabel nos recuerda que Dios ha sido misericordioso con ellos. Ahí los dos mantienen viva la esperanza en ambos casos, en el silencio que lleva Isabel por 5 meses, en el silencio obligatorio, en el ser mudo de parte de Zacarías, hermanos y hermanas. Se nos recuerda que Dios ha sido misericordioso con ellos. Y allí, hermanos y hermanas, tú y yo aprendemos que en ese momento los dos mantuvieron viva la esperanza a pesar de la desesperación. Mantén la fe viva a pesar de la desesperación. Mantén no solamente la fe viva y la esperanza también, la fe en medio de la desconfianza. Lo necesitamos, hermanos y hermanas. En medio de las dificultades, mantener la presencia de Dios a lo largo de nuestro día sería un gesto, sería una afirmación en nuestra vida. En medio de cualquier dificultad, hermanos y hermanas, mantén la presencia de Dios a lo largo de tu día. No la alejes, no la vuelvas ausente. Vamos a estar presente y hacer presente a Dios en nuestro día. El ángel de Dios no nos debe encontrar, hermanos y hermanas, como a Zacarías, despistado. Zacarías estaba despistado. Era un sacerdote en el altar ofreciendo el incienso, una gran bendición, y el pueblo afuera orando. Has tenido una revelación. ¿Cómo te vas a poner a luchar y a contradecir las cosas? ¿Y ahora quién me prueba esto? Despistado, porque así nos deja el mundo con las cosas de la distracción. Lento, hermanos y hermanas, para las cosas de Dios. No te pongas lento para las cosas de Dios. Si lo recibes, acéptalo. Da gloria a Dios en ese mismo momento. O fuera del juego. Zacarías estaba como fuera del juego. Pues caramba, estás en las cosas de Dios. ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú esperas? Si estás orándole a un Dios que existe, que es verdadero, que hace de lo imposible lo posible que tú esperabas, ¿estás en el juego o no estás en el juego?
Son las cosas que tenemos que preguntarnos nosotros. Que no nos falte, hermanos y hermanas, docilidad confiada. Docilidad confiada en esa fe, en los planes de Dios, en nuestra vida, en las súplicas que elevamos a Dios, que siempre, hermanos y hermanas, son más grandes que los nuestros. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos y hermanas, por la palabra de Dios que nos prepara intensamente para celebrar la Navidad con espíritu de fe. Y hermanos y hermanas, el salmo que tenemos hoy es el Salmo 70, un salmo que es oración del anciano, como tenemos a Zacarías y tenemos a Isabel en plena vejez. Este salmo, hermanos y hermanas, tiene una introducción bonita que no quiero pasar por alto. Es la oración de los ancianos. Al fin de la vida conoceremos mejor la misericordia de Dios y nos será fácil recordar todas las maravillas que hizo por nosotros. Supliquémosle que al terminarse nuestra vida presente nos otorgue el verdadero consuelo, como en el caso de Zacarías y como en el caso de Isabel. Oremos al Señor. En ti, Señor, confío que no quede decepcionado. En tu justicia, tú querrás defenderme. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, una ciudad fortificada en que me salve, pues tú eres mi roca, mi fortaleza. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros de vuelta mañana con un nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de este único Dios, nuestro Señor. Y te va a ir bien bonito hoy. Hermanos y hermanas, prepárate, garantizado. Pero más todavía, vas a ser bendecido. Hasta mañana.